Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo como en cada video, como en cada en vivo desde Buenos Aires, Argentina, en esta mañana más que otoñal, invernal, bastante frío en esta mañana, pero bueno, yo siempre elijo las transmisiones al aire libre, así las elijo. Así que bueno, pero frío, pero un día hermoso, totalmente soleado. Va a estar todo el día así, mañana incluso va a estar así también. Así que bueno, un día hermoso nos ha regalado el Señor. Y sin lluvia, que es lo principal, que para mí es lo principal. Lo que menos me gusta a mí es el tema de la lluvia. Así que bueno, hoy vamos a empezar, o mejor dicho, vamos a terminar, porque hoy vamos a hablar sobre el último capítulo de esta serie de Roma, que creo que ha tenido 8 capítulos, si mal no recuerdo. Hoy va a ser la última parte de esta serie Roma, que hemos hablado sobre los orígenes del cristianismo, sobre la fundación de Roma, sobre el catolicismo, sobre el origen del cristianismo. Hemos hablado sobre Pedro, si Pedro fue papa o no, si Pedro es la roca o no. Hemos hablado de la Virgen María, hemos hablado todos temas relacionados con Roma, relacionados con el Vaticano. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí van alojados todos nuestros en vivos y ahí tienen todas las series, miniseries, material, tienen un montón de cosas en nuestro canal, que se llama, como les dije, Camino de Justicia. Así se llama nuestro ministerio, Camino de Justicia. Así que bueno, hoy vamos a terminar con esta miniserie, que la miniserie en sí se llama Roma. Hoy es la última parte, el último video, que hoy lo titulé Mandamiento de Hombres. Y bueno, ya se imaginarán el por qué. Hoy vamos a ver muchas cosas, aparte de las que ya vimos. Hoy vamos a ver muchas cosas, muchos mandamientos que no tienen nada que ver con Dios, que podemos buscarlos en la Biblia, podemos buscarlos en apócrifos, y nada vamos a encontrar sobre eso. Mandamientos de hombres, costumbres de hombres, del mundo, de religiones. Y sabemos que las religiones no vienen de Dios. Por eso es que hay tanta mentira en las religiones y tantos mandamientos de hombres, costumbres que han pasado de una generación a otra, como la veneración a los santos, San Cayetano y San este y San el otro. Pero sabemos que nada de eso tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, absolutamente nada. Pero bueno, vamos a meternos ya de lleno el en vivo de hoy. Vamos a empezar con Marcos capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el versículo 13. Hablando Jesús, respondiendo él, les dijo: hipócritas. Era lo que más exasperaba a Jesús. A Jesús no le importaba el adúltero, no le importaba el que mentía. A Jesús lo enojaba el hipócrita, el injusto, el que no creía, el incrédulo. Pero con el hecho de los fariseos, a Jesús le molestaba el hipócrita. Y lo podemos ver en los 4 evangelios, siempre hipócritas. Eso es lo que realmente molestaba a nuestro Señor Jesucristo. Le dice, respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que estamos hablando hoy, mandamientos de hombres, que tan fácilmente las personas lo confunden con sí, el Señor dijo, el Señor mandó. Pero ¿dónde lo mandó? ¿Dónde está escrito? Es muy fácil de confundirse con eso.
Amén, Pablo, exacto, eso significa hipócrita, actor, exacto, tú lo has dicho. Sí, exacto, tiene mucha razón Pablo lo que dice. Gracias por el aporte. Exacto, por eso vemos, o sea, a qué se dedican los actores, ¿no? Son hipócritas, son mentirosos, mienten porque están haciendo un teatro, están haciendo una actuación. Exacto, Pablo, gracias. Y bueno, y vemos por qué Roma atormentó y destruyó y quemó vivos a los gnósticos. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué sabían los gnósticos? Que Roma los atormentó como lo atormentó y los prendieron fuego vivos. ¿Qué sabían los gnósticos? ¿Eran tan malos los gnósticos? ¿Será que los gnósticos le dijeron lo mismo que Esteban a los fariseos, a los romanos? Porque nuestro Señor Jesucristo nunca mandó a perseguir a los falsos profetas, nunca mandó a matar a los herejes, ni mucho menos a prender los fuegos. Pero bueno, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, mandamientos de hombres hay muchos. ¿Qué les está diciendo Jesús acá? Vosotros siguen y enseñan muchos mandamientos de hombres, y la gente, por no leer, por no indagar, por ignorancia, dicen sí, el sacerdote, el pastor, el líder, quien sea, según qué religión, nos mandó a hacer esto. Pero, ¿de dónde sacó ese líder lo que está hablando? ¿Realmente Dios dijo eso? Como Satanás le dijo a Eva en el Edén, ¿realmente Dios ha dicho? Y le instaló la duda a Eva. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, porque eso era lo que hacían los hipócritas de los fariseos. O sea, dejaban de ayudar a su padre, a su madre, al prójimo también, para poner esa plata en el templo, o sea, para dar el diezmo de lo que sería de hoy. O sea, hoy alguien te pide en la calle que tiene hambre, que verdaderamente tiene hambre y quiere comer algo. No te puedo ayudar porque lo tengo que dar a la casa de Dios, como te dicen hoy, que son los templos de piedras muertas, te dicen, venga a la casa de Dios. Pero bueno, ya lo hemos hablado en muchos videos, esto. Pero bueno, esto es lo que hacían los fariseos. O sea corbán con lo que yo te pudiera ayudar. O sea mi ofrenda a Dios, va para el templo. O sea, morite de hambre, básicamente, que yo voy a dar el diezmo, sería lo de hoy. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, le dice Jesús. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lo mismo que eran en ese entonces, lo mismo vemos hoy en las religiones, es todo como un bucle temporal. Y ahí Jesús les cita Isaías 29, porque Jesús siempre les hablaba con parábolas, o a los religiosos de ese entonces les hablaba con escrituras, como ahora se me viene a la mente cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a Jesús y le vinieron a hablar de parte de Juan y le dijeron, pregunta Juan si tú eras el que habías de venir o esperaremos a otro. Y Jesús les respondió con escritura. Decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le respondió así
había una clave detrás de lo que les decía Jesús. O sea, vayan y díganle a Juan el Bautista la escritura que yo les estoy hablando, porque ahí Juan se daría cuenta que Jesús mismo era el Melquisedec, por así decirlo. Por eso Jesús contestaba directamente con la escritura. Vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero bueno, vamos ahora a Isaías 29. Vamos a ver a partir del versículo 9 hasta el 16. Ceguera e hipocresía de Israel. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, dice. Y aclaro que en ese tiempo a los profetas también los llamaban videntes. ¿Por qué? Porque tenían visiones, o sea, no eran, porque hoy los videntes es otra cosa. Pero en ese momento los profetas los llamaban videntes. ¿Por qué? Porque tenían visiones. Versículo 11. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual, si dijeren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Parecido a lo que dijo Daniel, ¿no? En el libro de Daniel. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque no tienen un corazón circuncidado. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que vengo hablando desde que empezamos. Mandamiento de hombres. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Doctrina de hombres, doctrinas de mundo. Versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, los sabios con sabiduría de este mundo, con la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, como te lo explica Santiago, no con la sabiduría que viene de lo alto, con la sabiduría del Espíritu, con la sabiduría de Dios. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No le daré palabra para ustedes a mis profetas, para que les hablen. ¿Por qué perecerá la sabiduría de ellos? Como les expliqué recién, no es sabiduría que viene de lo alto. Versículo 15. Hay de los que se esconden del Señor. ¿A dónde te vas a esconder? Como decía David en su salmo. Hay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. O sea, las obras injustas que hacen, porque sabemos que las obras de la luz son obras de justicia, obras de caridad, obras de misericordia, obras de piedad. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Creyendo que se pueden esconder del Señor. Versículo 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? Ahora, como les dije al principio, ¿cuántos mandamientos de hoy vemos en las religiones? ¿Cuántos vemos? Las religiones están atestadas de mandamientos de hombres. Algunos de ellos ya los hemos visto en otros videos, como por ejemplo el diezmo de los evangélicos, que lo vimos en un capítulo doble, titulado El diezmo. Les recuerdo, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube,
que se llama Camino de Justicia. Ahí hay un montón de videos con enseñanzas, hay miniseries hablando sobre la ley de Dios, otra miniserie sobre la vida de Abraham, y esta es una miniserie que culmina hoy, titulada Roma, hablando de los comienzos de Roma, los comienzos del cristianismo, etcétera, etcétera. Así que bueno, por favor, vayan, suscríbanse, activen la campanita y ahí tienen muchísimo material, no solamente de prédicas, sino materiales de cuando salimos con mis hermanos a hacer justicia, a hacer liberaciones, a darle de comer al menesteroso, al pobre, porque es necesario predicar con el ejemplo, no solamente hablar. Pero hoy me quiero centrar, o sea, vimos en muchos videos, vimos mandamientos de hombres, como por ejemplo el diezmo, lo que les dije, pero hoy me quiero centrar en la hija predilecta de Roma, en el catolicismo, porque les recuerdo que todas las religiones, aunque lo nieguen, tienen su origen en Roma. Los mismos testigos de Jehová tienen su origen en Roma. Todas las religiones tienen su origen en Roma. Aunque no me crean, hasta el mismísimo Islam tiene su origen en Roma. Investiguen con quién se casó Mahoma. Pero bueno, empecemos viendo la oración. A ver, si nos vamos a la RAE, la definición de rezar, que es la palabra que usan los católicos, es dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. Contenido religioso. Entonces, ¿de dónde se inventaron dirigir oraciones a personas santas? Como por ejemplo, le voy a rezar una oración a San Cayetano para que me dé trabajo. ¿De dónde se inventaron eso? ¿Me lo pueden explicar? ¿De dónde viene eso? ¿Me lo pueden explicar? El oraciones de contenido religioso lo explica bastante. Las religiones, puntualmente, son de Satanás. Pero bueno, en otro momento haremos foco a eso y profundizaremos más sobre eso. Pero a ver, en otra definición de rezar encontré que significa repetir oraciones, que es exactamente lo que hacen los católicos, por ejemplo, cuando rezan el rosario y rezan 20 Padre Nuestros y rezan 20 lo que ellos le llaman Ave Marías. Y no voy a hablar de María porque ya lo he hecho creo que en el último en vivo hablé todo sobre María y no tiene sentido volver a hacerlo, pero pregunto, el Ave María, el Dios te salve María, ¿de dónde lo sacaron? ¿Dónde está escrito? El rosario, ¿de dónde sacaron recitar el rosario? Lo cierto es que repiten y repiten como loros. ¿Pero qué dijo Jesús acerca de eso? Si es que a alguien le importa, si es que a algún religioso le importa lo que habló Jesús. En Mateo 6, Jesús dijo, y orando, no dice rezando, orando dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora yo pregunto, ¿qué parte no se entiende? ¿Por qué insisten en rezar con vanas repeticiones? Está escrito, o sea, no hay que investigar demasiado, no hay que leer ninguna Biblia de la Vaca Galáctica, de otro, para darse cuenta de eso. No hace falta indagar ni escudriñar demasiado. Lo mismo hacen en sus procesiones cuando salen a dar vueltas por toda la ciudad cargando sus ídolos de yeso, de madera. No hace falta indagar demasiado, no hace falta
escudriñar demasiado. Nos quedamos en Mateo 6, versículos del 5 al 7, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, y ahí está la clave, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No es lo que hacen muchos cristianos en ceremonias, en distintos eventos, en procesiones por las calles, más puntualmente los católicos. No hacen exactamente lo mismo que hacían los fariseos, y que está escrito en el canon romano. No hacen exactamente lo mismo. Es que el cristianismo es el nuevo fariseísmo. Eso es lo que es el cristianismo. El cristianismo es el nuevo fariseísmo. Le gusta a quien no le gusta. Por eso les he dicho en otros videos que los cristianos están todo el tiempo buscando el anticristo. El anticristo, porque el anticristo lo tienen mismo dentro. No hay nada más anticristo que el cristianismo. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. O sea, ¿qué es el aposento? Dentro tuyo, en tu lugar privado, en tu intimidad. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No dice reza. No dice repite como un loro a la vista de toda la ciudad. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero en el confesionario, si pecaste, el cura te da como castigo. Fíjese la ridiculez absoluta. Te da como castigo, como penitencia, como le llaman ellos, rezar tantos Padre Nuestros y rezar tantas Ave Marías. ¿Desde cuándo? Bueno, lo que pasa es que ellos lo que hacen es rezar. Ellos no oran, ellos no hablan con el Señor. Claro, ellos recitan, ellos rezan. Pero ¿desde cuándo es un castigo? Es una penitencia. ¿Desde cuándo? Lo que pasa es que, bueno, rezar sí puede llegar a ser una penitencia. Ahora, el orar, el hablar con nuestro Padre, ¿por qué sería una penitencia? Qué cosa más ridícula. Hablemos un poquito de la confesión. ¿En qué se basan para que un sacerdote ejercite el sacramento, como le llaman ellos, el sacramento de la confesión, en el que el sacerdote, como le dicen ellos, actúa como mediador entre tú y el Señor? Y esto lo vimos un poquito en la enseñanza de la Reina Madre, cuando ellos hablan que la Virgen María es la intercesora entre el Señor y nosotros. Yo he llegado a escuchar que el Señor está muy enojado con nosotros y que no ha destruido el mundo porque la Virgen básicamente le está agarrando las manos. Por Dios, hay que tener la cabeza trastornada para decir tantas estupideces y mucho más para creerlas. Pero volviendo al tema del sacerdote, porque ellos creen que son sacerdotes levitas, por eso se visten. Pregúntale a un sacerdote levita por qué se viste así. Te va a decir: pues nosotros somos los sacerdotes levitas. O sea, ellos quieren resucitar lo que fue abolido hace más de 2000 años. Pero bueno, entonces, ¿un hombre puede ser mediador entre tú y el Padre? ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 2? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice hay 2, 3, 4, hay un solo mediador. Y parece que estoy retrocediendo innumerables pasos hablando de estas cosas, pero
quiero dejar todo esto plasmado en un video. Lo quiero dejar plasmado porque la verdad que hasta me suena ridículo estar hablando de estas cosas. Pero quiero que quede plasmado en un video. Pero respecto a la confesión, alguien me podría decir, pero hermano Osvaldo, en la Biblia está escrito que debemos de confesar nuestros pecados. Bueno, veamos. Vamos a Primera de Juan. Más allá de que confesar, podemos confesar para nosotros mismos. Nos dice, confiésale a un hombre. Pero veamos lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primeramente que ahí le está hablando a los incrédulos, no le está hablando a los creyentes, no le está hablando a los hijos, a los nacidos de nuevo, le está hablando a los incrédulos, Juan. Y si analizamos la palabra confesamos, nos vamos a la políglota, a la concordancia Strong o al diccionario Strong y buscamos la palabra confesamos, es la palabra griega número 3670, homologueó. La palabra griega homologueó, me trabé, que significa reconocer. No significa confesar, significa reconocer. Entonces, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No está hablando de si confesamos, que nos metamos en un confesionario. No. Para reconocer nuestros pecados. Está perfecto, pero de ahí a confesarnos con alguien en particular, que una persona interceda para que el Señor me perdone los pecados, cuando en realidad ya me perdonó hace 2000 años, cuando Él murió en el madero. Aparte, le pregunto a los católicos, ¿la persona que intercede no era la Virgen María? Pero bueno, ahora yo digo, ¿no? Cuando los sacerdotes dicen que ellos se visten así porque son los sacerdotes levitas, yo me pregunto, como sacerdotes que se hacen llamar, ¿no han leído Romanos? ¿No han leído Gálatas? ¿No han leído Hebreos? ¿No leyeron puntualmente Hebreos 7, por ejemplo, donde te explica que hubo un cambio de sacerdocio y por ende un cambio de ley? ¿No han leído? Otra, ¿por qué se hacen llamar padres? ¿No fue lo suficientemente claro Jesús en Mateo 23 cuando dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos? Y no se está refiriendo a cuando tú llamas papá a tu padre biológico, no se refiere a eso, está hablando de algo espiritual. Claramente. Hablemos un poquito sobre la cena del Señor, hablando sobre varias cosas sobre los católicos. Vamos a ver, leamos la cena del Señor. Vamos a Lucas 22, donde dice, a partir del versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué comían para la Pascua? Carne. La Pascua judía, o sea, el Pesaj, es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que festeja el pueblo judío, o por lo menos el pueblo que se hace llamar judío. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron:
pero ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cantro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, que ese fue el aposento en donde funcionó la primera iglesia, entre comillas, donde ejercía, por así decirlo, Jacobo el Justo, Santiago, el hermano de Jesús. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La salida del pueblo de Egipto, que dicho sea de paso, Egipto significa esclavitud, porque el nombre original del país era Misraim. La salida del pueblo de Egipto es imagen de espejo de nosotros cuando salgamos de este Egipto en el cual vivimos, en este plano terrestre. Cuando nos vayamos, no en el rapto como le dicen, sino en el harpazo. Y yo he hecho un video hablando sobre esto, sobre el harpazo. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dijo, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Buenos días, mi hermanita Molly, ¿cómo estás? Seas bendecida en el nombre de Jesús y seas bienvenida. Entonces, la cena del Señor no es un ritual como hacen en las sinagogas católicas más puntualmente. La cena del Señor es partir el pan con el hambriento, como te lo dice Isaías 58. Es compartir el pan con el huérfano, con la viuda, con el menesteroso. Básicamente esa es la cena del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Se lo leí recién. Haced esto en conmemoración mía. ¿El qué? El partir el pan con tu prójimo, el partir el pan con tus hermanos. No hacer un acto religioso dentro de un templo de piedras muertas. No. ¿Por qué se llamó la última cena? Porque era lo que hacían vez tras vez, hacían eso. ¿Y qué más? ¿Qué más sobre la cena del Señor? Vamos a leer Juan 13. Casi todo Juan 13, porque nuestro amado Juan nos cuenta cosas que los demás no nos contaron, ni Marcos, ni Lucas. Mismo contexto que Lucas 22, la cena del Señor, pero ahora vamos a leerlo en Juan. Juan 13, a partir del versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, mismo contexto, debemos tomar la cena, hermano, pregunto. Claro, ya lo entendiste. Sí, básicamente es esto. Lo que pasa que, bueno, que estamos acostumbrados a que sea un evento religioso el festejar la cena del Señor, cuando en realidad es compartir el pan con tus hermanos. Eso básicamente es la cena del Señor. Pero hay más sobre eso.
Acá en Juan 13 lo podemos ver. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo que estamos en el mismo contexto que leímos recién en Lucas. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué significa? Que tuve un sueño donde un ángel o Dios con pinza metía en mi boca un pedazo de pan, supongo yo que querés haber dicho. ¿Qué significa ese sueño? Un pedazo de pan en tu boca, y habría que pedirle. Yo en tu lugar le pediría al Señor que te diera pan sin levadura, y tenía letras hebreas. Wow, pan sin levadura. Que bueno, que sabemos que la levadura es un sinónimo de hipocresía, ¿no? Pero bueno, estaba introduciendo en tu boca pan sin levadura, sin hipocresía. Yo te diría que le pidieras al Señor que te confirmara nuevamente ese sueño, porque sabemos que no todos los sueños vienen de Dios. La mayoría, yo me arriesgaría a decir que la mayoría no vienen de Dios. Pero bueno, no estoy diciendo que este sueño no venga de Dios. Es muy probable que sí. Cuando lo comí me dio paz y gozo, y me desperté. Puede tener muchos significados ese sueño, si vino de Dios, pero puede significar que el Señor te está dando palabra, que el Señor te está dando pan, pero no pan físico, pan espiritual, para que tú compartas con tus hermanos, para que tú compartas con el prójimo. Que el Señor te está dando sabiduría a través de pan espiritual. Pero sería bueno que le pidieras al Señor que te... Eso entendí, claro, amén, exacto. Pero igual, por las dudas, pídele al Señor que te confirme de nuevo el sueño. Pero es muy, muy lindo sueño. Me gustó el sueño, es muy, muy bonito. Entonces, estábamos en Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Para que pasase de este mundo al Padre, dice. No dice para que pasase al reino de mi Padre. No, para que pasase al Padre. Para que pasase al Padre, porque del Padre salió, había dicho Jesús. Pero bueno, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y ya he hablado en otros videos por qué fue que puso, por el desplante que le hizo Jesús cuando María Magdalena derramó el perfume sobre sus pies, que Judas les dijo, qué desperdicio, ese perfume se podría haber vendido a gran valor y haber repartido entre los pobres. Pero no porque a Judas le importaran los pobres, sino porque Judas extraía de la bolsa. Entonces, bueno, ahí fue cuando Jesús le dijo, déjenla tranquila, o déjela tranquila. Puntualmente por él lo dijo, que lo que ésta ha hecho se hablará por toda la eternidad, básicamente. Porque ella me ha hecho una buena obra. Claro, exacto, Molly. Judas era ladrón, era avaricioso, él tomaba de la bolsa. Y entonces Satanás básicamente le susurró a Judas, ¿viste lo que te dijo? ¿Viste como el desplante que te hizo? Le dio crédito a una ramera en lugar de a ti. Y ahí fue cuando entró en él Satanás, básicamente, y bueno, y pasó todo lo que pasó. Pero bueno, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, ¿a dónde iba? A sentarse a la diestra de Dios. Y como ya lo hemos hablado en otros videos, la diestra de Dios no es un banquito que está ubicado al lado del trono de Dios. No, la diestra de Dios es en el lugar de poder de Dios. Satanás interviene siempre en busca de la manera de dañar la obra de Dios. Claro, exacto, Molly, no hace falta que te lo explique. No hace falta que te lo explique porque
tienes un gran entendimiento, te ha dado el Señor. Exacto. Versículo 4. Se levantó de la cena y quitó su manto, tomando una toalla, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, que es una vasija de barro vidriado, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y hay mucha simbología en el lavado de pies que les hizo Jesús a los discípulos esa noche. Dos las dice Jesús en este mismo capítulo. Y hay otras dos que básicamente Jesús, Jesús aparte de devolverle el favor a su amigo Abraham, porque está escrito que Abraham fue considerado amigo de Dios en el capítulo 18, cuando Abraham le lava los pies a Jesús y a los dos ángeles. Es una manera Jesús, al lavarle los pies a los discípulos, de declarar a los discípulos hijos de Abraham. ¿No es cierto? Entonces, le devuelve el favor a su amigo Abraham y declara a sus discípulos hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham. Por eso les digo que hay mucha simbología en el lavado de los pies. Por eso es necesario que nosotros hagamos lavado de pies a nuestros hermanos. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Se lo dijo bien claro Jesús. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Por el caminar, básicamente. Pues está todo limpio, o sea, por el Espíritu. Porque ya han sido lavados por el agua viva. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar. ¿Quién le iba a entregar? Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lo mismo que les dije recién. Pero muchos andan preocupados por cómo celebrar la Santa Cena. Pero yo no veo a nadie preocupándose y ocupándose del lavado de pies de los hermanos. Y fue lo que hizo Jesús en la Cena de la Pascua, previo a la Cena de la Pascua, en lo que se llama la Cena del Señor, que básicamente fue el paso previo a la partición del pan, o cuando recibimos a los hermanos en nuestras casas. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero a nadie le importa esto que dijo Jesús. Todos se enfocan en no pequéis, las palabras que dijo Pablo, sin entender el contexto. Pero a nadie le importa esto que dijo Jesús. Y fue un mandamiento de Jesús. Y ya hablaremos en otra enseñanza sobre los mandamientos de Jesús. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, no es necesario solamente saberlas, sino hacerlas, practicarlas, ponerlas por obra. Como decía Pablo, no seréis los oidores, los justificados ante el Señor, sino los hacedores de la ley.
Exacto, Molly, simboliza amor, humildad y servicio cuando es... eso es cuando lavamos los pies, exacto. El propio Jesús le lavó los pies a los discípulos. Por eso le dijo, ejemplo os he dado. Claro. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Lo mismo que Jesús dijo una y otra vez, yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, todos unidos en un mismo espíritu. El espíritu de Jesucristo, el espíritu de Dios. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, hablando de Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, entre comillas, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, Judas comió el bocado de Jesús, el bocado que le dio Jesús, el bocado del pan físico, pero también comió el bocado de Satanás, el bocado espiritual de Satanás, que era de lo que les hablaba hace un ratito, cuando Jesús le hizo un desplante a Judas, dándole preeminencia a María Magdalena. Y eso está en Juan 12, lo puedes ir a leer. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que puesto que Judas tenía la bolsa, como les dije hace un ratito, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. ¿Por qué le dijo esto a Jesús? Porque todo el tiempo se estaban ocupando de los pobres. Todo el tiempo lo hacían porque era parte del ministerio, era parte fundamental del ministerio de Jesús. ¿El qué? Hacer justicia, hacer obras de misericordia, obras de caridad, obras de piedad. Era parte fundamental, era el centro del ministerio de Jesús. Todo el tiempo se estaban ocupando de los pobres, no solamente dándoles el pan físico, sino también dándole el pan de vida. ¿Por qué hacían esto? Porque eran justos. ¿Y el justo qué hace? El justo hace justicia. Primera de Juan 3:10 te lo dice. Hijitos, Primera de Juan 3, versículo 7 te dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y en el versículo 10 te lo dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, ¿de qué consta la cena del Señor? ¿De qué consta? De pan, vino y lavado de los pies. De eso consta. De comer, beber y lavado de pies. Vamos al versículo 31. Leamos un poco más. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.
El pan y el vino, sin no laburar nadie, se lo da a mi amigo. No entiendo lo que pusiste, Ariel. No entiendo qué es lo que querés decir. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que os llamarán cristianos? No. Si tuvierais amor, y esta palabra amor significa caridad, es amor ágape, los unos con los otros. Y esto también forma parte de la Santa Cena. Yo tampoco veo a nadie preocupándose demasiado por amar los unos a los otros cuando se celebra la Santa Cena. No veo a nadie preocupado por eso. Esto básicamente es el sacerdocio de justicia, es la ofrenda de paz de Melquisedec. Es la cena melquisedética de Génesis 14. No caigan en la religiosidad de Babilonia, siguiendo mantras, doctrinas, rituales de los que se llaman cristianos, de lo que se llama cristianismo, que no es más que sincretismo, paganismo. Porque eso es el cristianismo. El cristianismo es sincretismo, paganismo. Por eso le llaman la última cena, como ya les dije, porque siempre hacían lo mismo. ¿Qué era lo que hacían? Era siempre lo mismo: pan, aceite y vino. Esa es la comunión, el partimiento del pan en conmemoración de Cristo. No un acto religioso con fingimiento. Es partir el verdadero pan. Es la comunión, el partimiento del pan con tus hermanos, conforme a la ofrenda de paz del sacerdocio de Melquisedec. Es ofrenda melquisedética, básicamente. Saludos para mis hermanos pregoneros de Monterrey. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Abrazo gigante desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Pero básicamente es eso, no es un ritual religioso. Porque los religiosos siempre todo lo hacen, lo transforman en rituales. Mas no lo vuelcan a la realidad, a la sana doctrina que es conforme a la piedad. Se quedan en rituales y no salen de ahí. Convierten a Cristo en un ritual, convierten a Cristo en una religión y lo dejan ahí. Vamos a 1 Corintios 10, versículos del 14 al 17. Dice: por tanto, amados míos, dice Pablo, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La comunión, que es una palabra compuesta, común, unión. Común unión entre los hermanos. El pan que partimos, se lo dice Pablo, no lo dice el hermano Osvaldo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es comunión, no es ritualismo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y el pan es Cristo. A ver, que voy a hacer la verificación de cuando se cumple la hora. La verificación que pide TikTok. A ver.
École, ahora sí. Entonces, la cena del Señor es simplemente compartir el pan con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, y también hacer el lavado de pies. No es ninguna clase de ritual religioso en un altar, dentro de una sinagoga. No. Es más fácil de lo que te hacen creer en las religiones. Vamos a hablar un poquitito de la justicia social, la tan renombrada justicia social. La justicia social básicamente es opuesta a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia social es justicia de hombres, podríamos decir. La justicia social es justicia de hombres que llevan adelante los gobiernos en beneficio de los desprotegidos. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno cuando hace eso? Está quitando y usurpando la justicia de Dios a la iglesia. Pero la iglesia de Dios ni siquiera lo sabe. Ni siquiera lo sabe. La justicia social básicamente es comunismo. Es socialismo. La justicia social es el engaño de los jesuitas. Es la falsa justicia. Si no sabes quiénes son los jesuitas, es largo de hablar, no me voy a meter en el tema, pero no son clérigos, no son sacerdotes. Los jesuitas son militares, son masones. Básicamente son lo peor de lo peor. Se hacen llamar el cuerpo de Cristo y sirven a Satanás. Pero bueno, no me voy a meter en eso, hay muchísimas cosas, pero bueno. Pero el Vaticano, básicamente el Vaticano, la Santa Madre Iglesia, como le dicen, tiene una cuenta de cada presidente en el banco del Vaticano. ¿Cuándo Jesús mandó a que la iglesia tuviera un banco? Jesús nunca mandó a guardar dinero, sino más bien mandaba a darlo, como está testificado muchísimas veces en el canon. ¿Cuántas veces está testificado? Si el Banco del Vaticano es socio mayoritario del Banco Mundial, del FMI, ¿quién es el que tiene endeudado a América y sumergida en la pobreza? Piénsalo. ¿Por qué el Banco del Vaticano, de la Santa Madre Iglesia, no perdona la deuda de todos los países que están sufriendo de pobreza en América Latina? Ese sería un buen comienzo para decir, bueno, son de Dios, porque son justos, porque hacen justicia, como les leí hace un rato en 1 de Juan 3. ¡Wow! Son justos. Pero no lo hacen, ni lo van a hacer. No lo hacen, ¿por qué? Porque no son de Dios, como lo dice 1 de Juan 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Punto y aparte. A mí no me vas a convencer con tus habladurías, sí, porque nosotros somos la Santa Madre. ¿Santa Madre de qué? El que no hace justicia y no ama a su prójimo no es de Dios. Punto. Pero ¿qué pasa? A todo el mundo le encanta la justicia social. La que promueve el Vaticano, la que promueven los jesuitas. Porque así, de esa manera, nadie tiene que hacer nada. Que el gobierno se encargue de todo. Básicamente es eso. A nadie le gusta hacer nada. Ni mucho menos poner de su propio bolsillo. Les gusta hacer justicia, caridad con lo ajeno. ¿Y qué dijo el rey David? Vamos a segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Dijo, pero el rey David, le dijo a Arauna, no,
yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece a ti, le dijo, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuestan nada. Así que David compró los bueyes y el lugar donde se trilla el trigo por 50 monedas de plata. ¿Y qué dijo Jesús? Lucas 11, versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio de lo que tenéis, de despojarse a sí mismo. Otra manera que tienes de hacer justicia y la gran comisión, si no quieres ir tú a darle de comer al pobre, al huérfano, a la viuda, o no quieres ir a predicar, o no te animas, o no puedes, es ofrendar y apoyar a un siervo de Dios que practique la justicia, que cumpla la ley de Dios, que predique y haga la sana doctrina. No a un pastor que construya un templo y después un segundo templo, un tercero, un cuarto, y termina siendo una sociedad familiar. Termina siendo una sociedad de bienes raíces. Que haga un sinfín de gastos innecesarios, comprando parlantes, televisores. ¿Y la ley de Dios dónde quedó? ¿Y la sana doctrina dónde quedó? Si no vas a ir, sé de los que envía. Y esto lo expliqué en una enseñanza titulada Dando semilla al que siembra. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Ahí hay un montón de enseñanzas, testimonios, un montón de cosas. Pero si no vas a ser tú el que va, sé el que envía al siervo que verdaderamente hace la obra. Y sé tú partícipe de los frutos del siervo de Dios. Sé tú partícipe de los frutos. O sé el que vas, o sé el que envías. Porque si no, no eres nada. Pero bueno, el bautismo, por ejemplo. Respecto al bautismo, está demasiado claro que lo hacen todo mal los católicos. Por empezar, Lucas 3, versículo 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Si vemos la palabra bautismo en la concordancia Strong, es la palabra griega 907, baptizo, que significa completamente mojado, inmersión, sumergir. No dice salpicar un poquito de agua. ¿De dónde sacaron eso? Completamente mojado, inmersión, sumergir. Y en Mateo 3, por las dudas, te habla de que Jesús subió del agua. No dice, se secó lo que lo habían salpicado. No, subió del agua. No solo esto, el registro más antiguo que existe del bautismo en agua está atestiguado en el rollo sagrado de Melquisedec, que de ahí nace el bautismo de agua, que es cuando Abraham, luego de la gran liberación, cuando liberó a su sobrino Lot, salió con los pastores y pasaron por el río Jordán cuando iban camino a Jerusalén a encontrarse con Melquisedec, con Shem, el hijo de Noé, porque ese Melquisedec era Shem, el hijo de Noé, y ya lo he explicado varias veces. Y cuando iban camino a Jerusalén, Abraham incitó al grupo a que se lavasen en el río Jordán, haciendo una especie de purificación, y ahí es que nació el bautismo del agua. Pero bueno,
¿No fue que Abraham les salpicó con un poquito de agua así en la cabeza? Pero, a ver, luego, más allá de la técnica, por así decirlo, el bautismo de agua debe realizarse con consentimiento de la persona, con entendimiento de la persona, con razonamiento. ¿Por qué? Porque el bautismo de agua es básicamente un testimonio de tu conversión. Y es la toma del sacerdocio de justicia. Un bebé no está en condiciones de afrontar ninguna de estas dos decisiones, ni ninguna otra, claro está, porque es un bebé, precisamente por eso. O sea, y vamos por último a Mateo 19, el famoso pasaje que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El famoso pasaje que dice. Pero dijo Jesús: en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. ¿Dónde está el segundo testimonio de esto? En Marcos nos dice eso. En Lucas nos dice eso. En Juan tampoco lo dice. ¿Por qué no lo dice? Fácil, porque fue un versículo modificado. Fue un versículo manipulado. ¿Crees que no? Vamos a ver. La Enciclopedia Católica del año 1913, volumen 2, página 365, los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Ellos mismos lo reconocen. No es una ocurrencia mía que estoy hablando ahora. Enciclopedia Católica, volumen 8. Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana, que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Jesucristo, como está en Hechos de los Apóstoles muchas veces, a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Enciclopedia Católica de 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56 y 59, dice: una referencia explícita a la fórmula del bautismo actual, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es encontrada en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque no existía, porque nunca existió. A Eusebio de Cesarea se le conoce como el padre de la historia de la Iglesia, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Él atestigua que el texto original dice: id vosotros a todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. En mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. La propia Biblia de Jerusalén, al pie del capítulo 28 de Mateo, se lo reconoce, ellos mismos lo reconocen, dice: es posible tal vez, que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. O sea, está más que claro. Hablando de bautismo, el catolicismo generalmente te bautizan el día de su santo, pero esa alma básicamente está entregada a la potestad que representa a ese santo, que es básicamente Satanás. O sea, es una cosa... Pero bueno, y así hay muchísimas cosas. Pero hay muchos pasos, hay muchas doctrinas de hombres,
muchas, comunión, bautismos, diezmos, y en todas las religiones. No se dejen guiar por doctrinas de hombres, por mandamientos de hombres. Y el más claro ejemplo lo vemos en la Iglesia Católica, en la Santa Madre Católica. Como les dije, todas las religiones provienen de Roma, provienen del Vaticano. Todas. No hay excepciones. Bueno, amados hermanos, por hoy vamos a dar por terminado este en vivo. Nos estaremos viendo, si el Señor así lo permite, en un próximo en vivo, donde empezaremos a hablar cosas nuevas, porque hoy fue el último capítulo de esta miniserie titulada Roma, donde hablamos todo relacionado sobre el Vaticano, sobre los comienzos del cristianismo, los comienzos del Vaticano, Edom, bueno, muchísimas cosas que hemos hablado, pero todos ligados a Roma. Así que bueno, hermanos, sin más que decirles, me despido. Abrazo grande para todos ustedes y sean bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta un próximo envío.